Mira la reacción de los perros al ver al marido borracho golpeando a la esposa y los hijos. En las afueras de Guadalajara, donde el sol abrasador besa las colinas polvorientas, se alzaba el Hotel Mirador, un edificio de 2 pisos con fachada desgastada que había conocido mejores días. En la habitación 205, Isabel Montero, una mujer de 30 y tantos años, con ojos color avellana, que hablaban de noches sin dormir, miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su hijo, Mateo, de apenas 6 años, dormía plácidamente en la cama individual, ajeno al torbellino de emociones que sacudía a su madre. Isabel acarició distraídamente el collar que llevaba al cuello, un simple cordón del que colgaba un dije en forma de huella de perro. Era lo único que se había permitido comprar para sí misma en años, un pequeño recordatorio de la bondad que aún existía en el mundo. Hacía apenas una semana, Isabel había tomado la decisión más difícil de su vida: huir del infierno que era su matrimonio con Rafael Suárez. Las promesas de cambio, los juramentos de amor eterno, todo se había desvanecido como el humo de los cigarrillos que su marido fumaba compulsivamente entre trago y trago. Rafael, otrora un hombre atractivo y carismático, se había convertido en un monstruo alimentado por el alcohol y las apuestas. Las discusiones habían dado paso a los gritos a los empujones y los empujones. Isabel se estremeció al recordar la última noche en su casa, cuando la mano de Rafael se había alzado una vez más, pero esta vez frente a Mateo. Fue en ese momento que Isabel supo que tenía que irse. Con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, había empacado lo poco que podía llevar sin levantar sospechas. Esperó a que Rafael cayera en uno de sus habituales estupores etílicos y en medio de la noche tomó a Mateo y huyó. El Hotel Mirador no era el refugio que había imaginado, pero era todo lo que podía permitirse con los escasos ahorros que había logrado ocultar de Rafael. Cada sonido, cada sombra, la hacía saltar, temiendo que su marido hubiera descubierto su paradero. Isabel se alejó de la ventana y se sentó en el borde de la cama observando a Mateo dormir. El niño se removió en sueños y ella contuvo el aliento, temiendo haberlo despertado. Pero Mateo simplemente se giró, abrazando con fuerza el peluche de un perro que Isabel le había regalado en su último cumpleaños. Ese juguete había sido motivo de una de las peores peleas con Rafael. «Malgastando mi dinero en estupideces», había gritado él, lanzando una botella contra la pared. Isabel había intentado explicarle que el dinero provenía de una pequeña herencia de su abuela, pero Rafael, cegado por la ira y el alcohol, no quiso escuchar. Fue esa misma noche cuando Isabel, buscando un poco de consuelo en medio de su desesperación, había hecho una donación a la ONG local que cuidaba de perros callejeros. Era una cantidad modesta, pero para ella representaba un acto de rebeldía silenciosa, una forma de decir que aún tenía control sobre algo en su vida. Rafael, por supuesto, se había enterado. Las consecuencias habían sido... Isabel sacudió la cabeza, negándose a revivir ese recuerdo. En su lugar se concentró en el presente, en la suave respiración de Mateo, en el tic-tac del viejo reloj de pared que marcaba el paso de las horas en esa habitación de hotel que ahora era su único refugio. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Isabel se permitió un momento de esperanza. Quizás, solo quizás, aquí podrían empezar de nuevo. Lejos de Rafael, lejos del miedo constante, lejos de... Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Pasos pesados, una voz masculina que gritaba algo ininteligible. El corazón de Isabel se aceleró, el pánico amenazando con ahogarla. ¿Podría ser? No, se dijo a sí misma. Era imposible que la hubiera encontrado tan pronto. Pero mientras la noche caía sobre Guadalajara, Isabel no podía sacudirse la sensación de que sus problemas estaban lejos de terminar. Con un suspiro tembloroso, se acostó junto a Mateo, abrazándolo protectoramente. Mañana sería otro día, se dijo. Mañana encontraría una solución. Lo que Isabel no sabía era que, en las sombras del crepúsculo, una figura familiar se deslizaba por las calles cercanas al Hotel Mirador, sus ojos inyectados en sangre escudriñando cada ventana, cada puerta,
en busca de la mujer que se había atrevido a desafiarlo. La noche prometía ser larga, y el destino de Isabel y Mateo pendía de un hilo tan delgado como el cordón que sostenía el dije en forma de huella de perro que descansaba sobre su pecho. La mañana llegó con una brisa cálida que se colaba por la ventana entreabierta de la habitación 205. Isabel abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento antes de que la realidad de su situación la golpeara nuevamente. A su lado, Mateo seguía durmiendo plácidamente, su pequeño rostro sereno ajeno a las preocupaciones que atormentaban a su madre. Con cuidado de no despertar a su hijo, Isabel se levantó y se dirigió al pequeño baño de la habitación. El espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía: ojeras profundas, cabello enmarañado y una expresión de constante alerta en sus ojos. Se lavó la cara con agua fría, intentando despertar completamente y planear su próximo movimiento. No podían quedarse en el Hotel Mirador para siempre. Los ahorros se agotarían pronto y necesitaban un plan a largo plazo. Isabel suspiró, apoyando las manos en el lavabo. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas unos años, su vida parecía perfecta. Un marido amoroso, un hijo hermoso, un futuro prometedor. Ahora, todo se reducía a esta habitación de hotel y al miedo constante de ser descubierta. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Mamá? La voz somnolienta de Mateo la llamaba. Isabel salió del baño con una sonrisa forzada. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Mateo asintió, frotándose los ojos. «Tengo hambre, mami». «Claro, cariño. Vamos a desayunar, ¿te parece?» Mientras se vestían, Isabel no dejaba de mirar por la ventana, escrutando la calle en busca de cualquier señal de peligro. La paranoia se había convertido en su compañera constante. Bajaron al pequeño comedor del hotel, donde un desayuno modesto los esperaba. Mientras Mateo devoraba sus huevos revueltos, Isabel apenas tocaba su café, su mente trabajando frenéticamente en busca de soluciones. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de mediana edad, con una gorra gastada y ropa de trabajo, entraba al comedor seguido por 3 perros de diferentes tamaños y razas. El hombre se dirigió al mostrador, donde la encargada del hotel lo recibió con una sonrisa familiar. «Buenos días, don Ernesto. ¿Lo de siempre para sus amigos?» El hombre, don Ernesto, asintió con una sonrisa cansada pero amable. «Sí, por favor, doña Rosa. Estos muchachos tienen un largo día por delante». Intrigada, Isabel no pudo evitar escuchar la conversación. Los perros, bien comportados, se sentaron pacientemente junto a don Ernesto mientras éste charlaba con doña Rosa. «¿Cómo va todo en el refugio, don Ernesto?», preguntó la encargada mientras servía unos cuencos con comida para perros. «Ah, haciendo lo que podemos, doña Rosa. Cada día llegan más y los recursos son escasos. Pero no nos rendimos, ¿verdad, muchachos?», dijo dirigiéndose a los perros que lo acompañaban. Isabel sintió una punzada en el corazón. El refugio. ¿Podría ser la misma ONG a la que había hecho la donación? Sin pensarlo 2 veces, se levantó de su asiento y se acercó a don Ernesto. «Disculpe», dijo tímidamente, «¿usted trabaja en el refugio de perros local?» Don Ernesto la miró con curiosidad. «Así es, señora. ¿Puedo ayudarla en algo?» Isabel dudó por un momento, pero algo en la mirada amable del hombre la animó a continuar. «Yo hace poco hice una pequeña donación a un refugio de aquí. Me preguntaba si sería el suyo». Los ojos de don Ernesto se iluminaron. «Ah, ¿es usted la señora Montero? Su donación llegó en el momento justo. Nos ayudó a comprar medicinas para varios de nuestros rescatados». Isabel sintió una mezcla de alegría y temor. Por un lado, saber que su pequeño acto de bondad había ayudado la llenaba de una calidez que no sentía desde hace mucho. Por otro, el hecho de que este hombre conociera su nombre la alarmaba. «No se preocupe», dijo don Ernesto, como si leyera sus pensamientos. «En el refugio respetamos mucho la privacidad de nuestros donantes. Solo conocemos su nombre porque vino en el cheque». Isabel asintió, aliviada. Mateo, que había terminado su desayuno, se acercó curioso a los perros. «¿Puedo acariciarlos, mami?», preguntó con ojos suplicantes. Don Ernesto sonrió. «Claro que sí, jovencito. Son muy amigables.
Mientras Mateo jugaba con los perros bajo la atenta mirada de don Ernesto, Isabel se permitió relajarse un poco. Por primera vez en días, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando Isabel comenzaba a sentirse segura, la puerta del hotel se abrió de golpe. Un hombre entró tambaleándose, con la ropa desarreglada y una mirada salvaje en los ojos. Isabel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Era Rafael. Su marido escaneó el comedor con ojos frenéticos hasta que su mirada se posó en Isabel y Mateo. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», gruñó Rafael, su voz áspera por el alcohol y el cigarro. «Miren a quienes encontré». Isabel instintivamente se colocó frente a Mateo, su cuerpo temblando, pero su mirada desafiante. Don Ernesto, sintiendo la tensión en el ambiente, se puso de pie lentamente. «Señor», dijo con voz calmada pero firme, «le sugiero que se retire, está alterando a los huéspedes». Rafael soltó una carcajada amarga. «¿Y quién diablos es usted para decirme qué hacer? Esa es mi esposa y mi hijo. Vengo a llevarlos a casa». Isabel sintió que el pánico la invadía, todo por lo que había luchado, la seguridad que había intentado construir para Mateo, estaba a punto de desmoronarse. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Los 3 perros que acompañaban a don Ernesto se colocaron entre Rafael y la pequeña familia, gruñendo suavemente. No era una amenaza abierta, pero sí una advertencia clara. Rafael, sorprendido por esta barrera improvisada, dio un paso atrás. «¿Qué demonios?» Don Ernesto aprovechó el momento de confusión. «Señora», dijo dirigiéndose a Isabel sin quitar los ojos de Rafael, «¿por qué no lleva a su hijo a su habitación? Yo me encargaré de esto». Isabel no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomando a Mateo en brazos, corrió hacia las escaleras. Mientras subía podía escuchar la voz de doña Rosa diciendo que llamaría a la policía y los gritos frustrados de Rafael. Una vez en la seguridad relativa de su habitación, Isabel abrazó a Mateo con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El niño, asustado y confundido, se aferraba a ella. «Mami, ¿por qué papá está aquí? ¿Por qué está enojado?» Isabel tragó saliva buscando las palabras adecuadas. Papá está enfermo, cariño. No sabe lo que hace. Pero no te preocupes, estaremos bien». Mientras sostenía a su hijo, Isabel no podía dejar de pensar en la extraña serie de eventos que acababa de presenciar. La aparición de don Ernesto y sus perros parecía casi providencial. ¿Podría ser que su pequeño acto de bondad estuviera regresando a ella de la manera más inesperada? Afuera, podía escuchar sirenas acercándose. La confrontación en el lobby continuaba, con la voz de Rafael volviéndose cada vez más desesperada y errática. Isabel cerró los ojos, rezando en silencio. Esta era la prueba de fuego. Si lograban superar este momento, quizás, solo quizás, podrían empezar de nuevo. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y aferrarse a la esperanza de que la bondad que había sembrado diera frutos en su hora más oscura. El niño, agotado por la tensión y el miedo, se había quedado dormido en los brazos de su madre. Isabel acariciaba suavemente su cabello, intentando mantener la calma mientras aguzaba el oído para captar cualquier sonido proveniente del pasillo. De repente, unos golpes suaves en la puerta la sobresaltaron. «Señora Montero», la voz de don Ernesto sonaba al otro lado. «¿Puede abrir?» Todo está bajo control ahora. Con el corazón latiendo aceleradamente, Isabel depositó a Mateo con cuidado en la cama y se acercó a la puerta. La abrió apenas una rendija, aún temerosa. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa. Don Ernesto le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «La policía se ha llevado a ese hombre. Está detenido por alteración del orden público y por las amenazas que profirió. Doña Rosa les explicó la situación y quieren hablar con usted cuando se sienta lista». Isabel sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero la ansiedad persistía. «¿Y qué pasará después, Rafael, mi marido? Él encontrará la manera de salir. Siempre lo hace». «No se preocupe por eso ahora», respondió don Ernesto con firmeza. «Hay gente que quiere ayudarla. De hecho...»
Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus siguientes palabras. «Tengo una propuesta para usted, si está dispuesta a escucharla». Intrigada y un poco recelosa, Isabel asintió y abrió más la puerta. «Verá», continuó don Ernesto, «el refugio donde trabajo tiene una pequeña casa anexa. La usamos a veces para voluntarios que vienen de fuera, pero ahora mismo está vacía. Si necesita un lugar para quedarse por un tiempo, lejos de aquí, estaría encantado de ofrecérsela». Isabel parpadeó, sorprendida por la oferta. «Pero, ¿por qué? Apenas me conoce». Don Ernesto sonrió con calidez. «A veces, señora Montero, un pequeño acto de bondad puede desencadenar otros. Su donación llegó en un momento crítico para el refugio. Además», añadió con un guiño, «parece que a nuestros amigos peludos les ha caído bien usted y su hijo». Como para confirmar sus palabras, se escuchó un suave ladrido. Isabel se asomó al pasillo y vio a los 3 perros que antes estaban con don Ernesto, sentados pacientemente cerca de la puerta de su habitación, como si montaran guardia. La escena era tan surrealista que Isabel no pudo evitar soltar una pequeña risa, la primera en lo que parecían siglos. «Parece que tenemos guardianes inesperados», murmuró. «Los perros tienen un sexto sentido para estas cosas», asintió don Ernesto. «Saben quién necesita protección». Isabel miró hacia el interior de la habitación, donde Mateo seguía durmiendo. La oferta de don Ernesto era tentadora. Un lugar seguro, lejos de Rafael, donde podrían reagruparse y planear su próximo movimiento. Pero aún tenía dudas. ¿Y si Rafael descubre dónde estamos? «No quiero poner en peligro a nadie más». «El refugio está en las afueras de la ciudad», explicó don Ernesto. «Es un lugar tranquilo y tenemos buenas medidas de seguridad. Además», añadió con un brillo en los ojos, «tendrá a unos cuantos guardianes de 4 patas cuidando de ustedes». Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez no eran de miedo o desesperación, sino de gratitud. «No sé cómo agradecerle». «No hay nada que agradecer», la interrumpió don Ernesto con gentileza. «A veces, la vida nos da segundas oportunidades. Lo importante es reconocerlas y aprovecharlas». En ese momento, Mateo se removió en la cama y abrió los ojos. «¿Mami?», llamó con voz adormilada. Isabel se volvió hacia su hijo, luego miró a don Ernesto y finalmente a los perros que seguían vigilantes en el pasillo. Tomó una profunda respiración y por primera vez en mucho tiempo sintió que tomaba el control de su destino. «Está bien», dijo con una nueva determinación en su voz. «Aceptamos su oferta, don Ernesto, gracias». El hombre asintió con aprobación. «Excelente decisión. Ahora, ¿por qué no habla con la policía mientras yo arreglo todo para su traslado? Cuanto antes salgan de aquí, mejor». Mientras don Ernesto se alejaba para hacer los arreglos necesarios, Isabel se acercó a la cama donde Mateo estaba sentado, frotándose los ojos. «Mateo, mi amor», dijo suavemente, sentándose a su lado. «Vamos a ir a un lugar nuevo, un lugar seguro donde podremos estar tranquilos por un tiempo. ¿Qué te parece?». El niño la miró con sus grandes ojos marrones llenos de confianza. «¿Habrá perros allí, mami?». Isabel no pudo evitar sonreír. «Sí, mi vida, habrá muchos perros». «Genial», exclamó Mateo con entusiasmo infantil. Mientras empezaba a recoger sus escasas pertenencias, Isabel se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía algo parecido a la esperanza. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero al menos ahora no estaban solos. Afuera, el sol de Guadalajara brillaba con fuerza, como si quisiera iluminar el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar en sus vidas. Y en el pasillo, 3 pares de ojos caninos vigilaban atentamente, listos para proteger a esta pequeña familia que el destino había puesto bajo su cuidado. El trayecto hacia las afueras de Guadalajara fue un viaje lleno de emociones encontradas para Isabel. Sentada en la parte trasera de la destartalada camioneta de don Ernesto, con Mateo dormido a su lado, observaba cómo los edificios de la ciudad iban dando paso gradualmente a un paisaje más rural y sereno. El sol de la tarde bañaba los campos de agave con una luz dorada, creando un espectáculo que en otras circunstancias habría sido hermoso. Sin embargo, Isabel no podía sacudirse la sensación de que estaban huyendo,
a pesar de que sabía que era lo correcto. Don Ernesto, al volante, había mantenido un silencio respetuoso durante la mayor parte del viaje, entendiendo la necesidad de Isabel de procesar todo lo que estaba sucediendo. Solo de vez en cuando señalaba algún punto de interés o compartía una anécdota sobre los perros que los acompañaban en la parte trasera de la camioneta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, don Ernesto giró en un camino de tierra que serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación. «Ya casi llegamos», anunció con voz suave para no despertar a Mateo. Isabel asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Cómo sería este nuevo lugar? ¿Realmente estarían a salvo allí? Tras una última curva, el refugio apareció ante sus ojos. Era un complejo modesto pero acogedor, formado por varios edificios bajos de adobe pintados en tonos cálidos. Un gran letrero de madera anunciaba «Refugio Esperanza, hogar de segundas oportunidades». Don Ernesto estacionó frente al edificio principal y se volvió hacia Isabel con una sonrisa amable. «Bienvenida a su nuevo hogar temporal, señora Montero». Isabel despertó suavemente a Mateo, quien se frotó los ojos con sorpresa al ver el nuevo entorno. «Ya llegamos, mami». «¿Dónde estamos?» «Estamos en un lugar especial, cariño», respondió Isabel, tratando de infundir entusiasmo en su voz a pesar de su propio nerviosismo. «Aquí es donde viven muchos perritos que necesitan ayuda». Los ojos de Mateo se iluminaron al instante. «¿Podemos verlos?» Don Ernesto rió suavemente. «Por supuesto, jovencito, pero primero, ¿qué les parece si les muestro dónde se van a quedar?» Guió a Isabel y Mateo hacia una pequeña casa separada del complejo principal. Era una construcción sencilla pero acogedora, con una pequeña terraza en la entrada y ventanas que dejaban entrar abundante luz natural. «No es mucho», dijo don Ernesto mientras abría la puerta, «pero espero que sea suficiente para que se sientan cómodos». Isabel contuvo el aliento al entrar. El interior era modesto, pero estaba impecablemente limpio y decorado con toques hogareños. Cortinas de colores alegres, un par de cómodas sillas, una pequeña mesa de comedor y, lo más importante, 2 camas que parecían infinitamente más acogedoras que las del hotel. «Es perfecto», susurró Isabel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. «No sé cómo agradecerle todo esto». Don Ernesto hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «No hay nada que agradecer. Todos merecemos un lugar seguro donde descansar y sanar». Mateo, mientras tanto, ya había descubierto una cesta llena de juguetes en un rincón y estaba explorando su contenido con entusiasmo. «Dejé algunas provisiones básicas en la cocina», continuó don Ernesto. «Mañana podemos ir al pueblo por lo que necesiten. Por ahora sugiero que descansen. Ha sido un día largo». Isabel asintió, sintiendo de repente todo el peso del agotamiento emocional y físico de los últimos días. «Una última cosa», añadió don Ernesto antes de salir. «Sé que puede parecer extraño, pero no se sorprendan si ven a algunos de nuestros residentes caninos por aquí. Tienen un don para saber quién necesita compañía». Con esas palabras enigmáticas se despidió, dejando a Isabel y Mateo para que se instalaran en su nuevo hogar temporal. Esa noche, después de una cena sencilla y de acostar a Mateo, quien estaba emocionado por la promesa de conocer a los perros al día siguiente, Isabel se sentó en la pequeña terraza. La noche era clara y el cielo estaba salpicado de estrellas, un espectáculo que rara vez había podido apreciar en la ciudad. Mientras reflexionaba sobre los giros inesperados que había dado su vida en los últimos días, un suave roce contra su pierna la sobresaltó. Bajó la mirada para encontrarse con un par de ojos marrones que la miraban con curiosidad. Era uno de los perros que habían estado en el hotel, un mestizo de tamaño mediano con pelaje dorado. «Hola, amigo», murmuró Isabel, extendiendo la mano tentativamente. El perro la olisqueó por un momento antes de apoyar su cabeza en su regazo, como si entendiera que necesitaba consuelo. Isabel comenzó a acariciarlo mecánicamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Por primera vez en lo que parecían años, se permitió relajarse verdaderamente. «Supongo que ambos estamos empezando de nuevo, ¿eh?», le dijo al perro, que respondió con un suave gemido. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban en el cielo de Jalisco,
Isabel sintió que, a pesar de la incertidumbre que aún la rodeaba, había encontrado un refugio no solo físico, sino emocional. Con cada caricia al pelaje del perro, cada respiración del aire limpio de la noche, sentía que se desprendía un poco más del miedo y la desesperación que habían sido sus compañeros constantes. Mañana sería un nuevo día, lleno de desafíos, sin duda, pero también de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel se encontró anticipando el amanecer con algo parecido a la esperanza. Los días en el refugio Esperanza comenzaron a adquirir una rutina reconfortante para Isabel y Mateo. Cada mañana se despertaban con el canto de los pájaros y el suave ladrido de los perros que ya comenzaban sus actividades diarias. Mateo, quien siempre había sido un niño tímido y retraído debido al ambiente tenso en casa, floreció en este nuevo entorno. Pasaba horas ayudando a los cuidadores a alimentar a los perros, jugar con ellos, y bajo la supervisión de don Ernesto, incluso aprendía sobre cuidados básicos de mascotas. Isabel, por su parte, encontró consuelo y propósito en el trabajo voluntario en el refugio. Sus días estaban llenos de tareas: limpiar jaulas, preparar comidas para los animales y ayudar en la administración. El trabajo físico y la rutina la ayudaban a mantener a raya los pensamientos oscuros y los miedos que aún la acechaban. Una tarde, mientras Isabel organizaba los registros de adopción en la oficina principal, don Ernesto entró con una expresión seria en su rostro. «Isabel», dijo suavemente, «hay algo que necesito discutir contigo». El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Habría encontrado Rafael su paradero? ¿Tendrían que huir de nuevo? Don Ernesto, percibiendo su ansiedad, se apresuró a tranquilizarla. «No es nada malo, no te preocupes. Es sobre tu situación legal». Isabel se relajó un poco, pero aún sentía un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?» «He estado hablando con una amiga mía, la abogada María Sánchez. Se especializa en casos de violencia doméstica», explicó don Ernesto. «Si estás de acuerdo, le gustaría reunirse contigo para discutir tus opciones». Isabel se quedó en silencio por un momento, procesando la información. La idea de enfrentarse legalmente a Rafael la aterrorizaba, pero también sabía que era necesario si quería asegurar un futuro seguro para Mateo y para ella. ¿Crees que tengo una oportunidad?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Don Ernesto le dedicó una sonrisa reconfortante. «María es muy buena en lo que hace, y con lo que sucedió en el hotel más tu historial, creo que tienes un caso sólido para obtener una orden de restricción y posiblemente la custodia completa de Mateo». Isabel sintió una mezcla de esperanza y temor ante esta posibilidad. La idea de enfrentarse a Rafael en un tribunal la aterrorizaba, pero la perspectiva de libertad y seguridad para ella y su hijo era un poderoso incentivo. «Está bien», dijo finalmente, enderezando los hombros con determinación. «Me reuniré con ella». Don Ernesto asintió con aprobación. «Excelente decisión, Isabel. Organizaré la reunión para mañana, si te parece bien». Mientras don Ernesto salía de la oficina, Isabel se quedó mirando por la ventana, observando a Mateo, que jugaba alegremente con un grupo de cachorros en el patio. Verlo tan feliz y despreocupado reforzó su resolución. Haría lo que fuera necesario para proteger esa sonrisa. Al día siguiente, la abogada María Sánchez llegó al refugio. Era una mujer de mediana edad, con una presencia imponente pero amable. Su voz era firme pero cálida cuando se presentó a Isabel. «He revisado tu caso, Isabel», dijo María una vez que estuvieron sentadas en la pequeña sala de la casa, «y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda». Durante las siguientes horas, María le explicó a Isabel sus opciones legales, los procesos que tendrían que seguir y lo que podían esperar de Rafael y su abogado. La información era abrumadora, pero Isabel se mantuvo firme, haciendo preguntas y tomando notas. «Recuerda», dijo María al final de la reunión, «que no estás sola en esto. Tienes un equipo de apoyo aquí en el refugio y ahora también me tienes a mí». Esa noche, después de acostar a Mateo, Isabel salió a la terraza como se había vuelto su costumbre. El perro de pelaje dorado, al que había empezado a llamar Guardián, se acurrucó a sus pies. Mientras acariciaba distraídamente el pelaje de Guardián, Isabel reflexionaba sobre los eventos del día. El camino que tenía por delante sería difícil,
pero por primera vez en años sentía que tenía las herramientas y el apoyo para enfrentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre las tareas del refugio, las reuniones con María para preparar su caso y el cuidado de Mateo, Isabel apenas tenía tiempo para pensar, pero cada noche, en la tranquilidad de la terraza con Guardián a su lado, se permitía procesar todo lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras Isabel ayudaba en la clínica veterinaria del refugio, don Ernesto entró con una expresión preocupada. «Isabel», dijo en voz baja, «acabo de recibir una llamada. Rafael ha estado haciendo preguntas en la ciudad sobre ti y Mateo». El miedo familiar amenazó con apoderarse de Isabel, pero respiró profundamente, recordando las técnicas que había aprendido en las sesiones de terapia que María había organizado para ella. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la calma en su voz. «Por ahora nada drástico», respondió don Ernesto. «Hemos aumentado la seguridad en el refugio y María está acelerando el proceso para la orden de restricción, pero quería que lo supieras». Isabel asintió, agradecida por la honestidad de don Ernesto. «Gracias por decírmelo. Estaré alerta». Esa noche, mientras observaba a Mateo dormir, Isabel se dio cuenta de cuánto habían cambiado ambos en el corto tiempo que llevaban en el refugio. Mateo sonreía más, hablaba más, y parecía haber dejado atrás gran parte del miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo. Y ella se sentía más fuerte. Todavía tenía miedo, sí, pero ya no era el terror paralizante que la había dominado durante años. Ahora era un miedo que podía manejar, un miedo que la impulsaba a actuar en lugar de paralizarla. Mientras se preparaba para dormir, Isabel miró por la ventana hacia el cielo estrellado. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparada para enfrentarlo. Afuera, en la oscuridad, Guardián y otros perros del refugio montaban una vigilia silenciosa alrededor de la pequeña casa, como si entendieran la importancia de proteger a esta familia que estaba aprendiendo a sanar y a confiar de nuevo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en el refugio Esperanza había adquirido un ritmo tranquilo y reconfortante para Isabel y Mateo. El niño se había vuelto el ayudante favorito de todos en el refugio, siempre dispuesto a dar una mano con los animales y ganándose el cariño de perros y humanos por igual. Isabel, por su parte, había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. Las sesiones de terapia, combinadas con el trabajo en el refugio y el apoyo constante de don Ernesto y el resto del personal, la habían ayudado a reconstruir su autoestima y a enfrentar sus miedos. Sin embargo, la sombra de Rafael seguía acechando en los márgenes de su nueva vida. A pesar de la orden de restricción que María había logrado obtener, Isabel no podía sacudirse la sensación de que era solo cuestión de tiempo antes de que su exmarido intentara algo. Una tarde particularmente calurosa de verano, mientras Isabel ayudaba a bañar a un grupo de cachorros recién rescatados, don Ernesto se acercó con una expresión grave en su rostro. «Isabel», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo en privado». El corazón de Isabel dio un vuelco, pero mantuvo la compostura mientras seguía a don Ernesto a su oficina. Una vez dentro, el hombre cerró la puerta y se volvió hacia ella con una mirada preocupada. «Recibí una llamada de uno de mis contactos en la ciudad», comenzó. «Rafael ha estado haciendo más preguntas, y esta vez parece que tiene una pista sobre dónde están». Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo cree que vendrá aquí?». Don Ernesto sacudió la cabeza. «No lo sabemos con certeza, pero quería advertirte para que estés preparada. María está trabajando en reforzar la orden de restricción y hemos aumentado la seguridad en el refugio». Isabel asintió, tratando de mantener la calma. «¿Qué debo hacer?». «Por ahora, seguir con tu rutina normal», respondió don Ernesto. «No queremos alertar a Mateo ni al resto del personal, pero mantén los ojos abiertos y no salgas del refugio sin compañía. ¿De acuerdo?». Isabel accedió, agradeciendo internamente la preocupación y el cuidado de don Ernesto. Mientras salía de la oficina, se encontró cara a cara con Guardián, quien parecía haber estado esperando fuera de la puerta. El perro la miró con sus ojos inteligentes,
como si entendiera la gravedad de la situación. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad aparente y tensión subyacente para Isabel. Se esforzaba por mantener una fachada de calma frente a Mateo y el resto del personal del refugio, pero por dentro estaba en constante alerta. Una noche, mientras Isabel leía un cuento a Mateo antes de dormir, un ruido fuera de la casa la sobresaltó. Guardián, que como siempre estaba cerca, se puso en pie de inmediato, las orejas erguidas y un gruñido bajo en su garganta. «¿Qué pasa, mami?», preguntó Mateo, notando la repentina tensión en el ambiente. Isabel forzó una sonrisa. «Nada, cariño. Probablemente solo sea el viento. Termina de cepillarte los dientes y a la cama, ¿sí?». Mientras Mateo se dirigía al baño, Isabel se asomó cautelosamente a la ventana. La noche estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna. No vio nada fuera de lo normal, pero la sensación de inquietud persistía. Guardián se mantenía alerta, su mirada fija en la puerta. Isabel se agachó junto a él, acariciando su pelaje en un intento de calmarse, tanto a sí misma como al perro. «Está bien, amigo», murmuró. «Estamos a salvo aquí». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Isabel no estaba segura de creerlas completamente. La amenaza de Rafael, aunque invisible, se sentía más real que nunca. Esa noche, después de asegurarse de que Mateo estuviera profundamente dormido, Isabel se sentó en la terraza con Guardián a su lado. El aire estaba cargado, como si una tormenta se estuviera formando en la distancia. Mientras miraba hacia la oscuridad, Isabel reflexionó sobre todo lo que había ganado en los últimos meses: paz, seguridad, un sentido de pertenencia. La idea de que Rafael pudiera arrebatarle todo eso la llenaba de una mezcla de miedo y determinación. «No voy a dejar que nos quite esto», susurró, más para sí misma que para Guardián. El perro, como si entendiera, apoyó su cabeza en el regazo de Isabel en un gesto de consuelo. En la distancia, un trueno retumbó, anunciando la llegada de la tormenta. Isabel no podía evitar sentir que era un presagio de lo que estaba por venir, pero esta vez se prometió estaría preparada para enfrentar lo que fuera. Con una última mirada a la noche tormentosa, Isabel se levantó y entró en la casa, Guardián siguiéndola fielmente. Mientras cerraba la puerta, no pudo evitar sentir que estaba cerrando también una etapa de su vida. Lo que viniera después, fuera lo que fuera, lo enfrentaría con la fuerza y el coraje que había descubierto en sí misma. La tormenta se acercaba, sí, pero esta vez Isabel no estaba sola para enfrentarla. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensa calma. Isabel mantenía una fachada de normalidad para Mateo, pero sus sentidos estaban en constante alerta. Cada ruido inesperado, cada sombra en la periferia de su visión, la hacía sobresaltarse. Don Ernesto había reforzado la seguridad en el refugio, con guardias adicionales patrullando el perímetro día y noche. Los perros del refugio, particularmente Guardián y su grupo, parecían haber captado la tensión en el ambiente y se mantenían más vigilantes que nunca. Una tarde, mientras Isabel ayudaba en la clínica veterinaria, María llegó inesperadamente al refugio. Su expresión era grave cuando pidió hablar con Isabel y don Ernesto en privado. «Tenemos noticias», dijo María una vez que estuvieron en la oficina de don Ernesto. «Rafael ha presentado una demanda por la custodia de Mateo». Isabel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Qué? ¿Cómo puede hacer eso después de todo lo que ha hecho?». María suspiró. «Está alegando que tú secuestraste a Mateo y que él es un padre rehabilitado que merece ver a su hijo. Es una táctica legal sucia, pero no del todo inusual en casos como este». Don Ernesto, que había estado escuchando en silencio, intervino. «¿Qué podemos hacer? Vamos a luchar contra esto con todo lo que tenemos», respondió María con determinación. «Tenemos pruebas de los abusos, la orden de restricción y testimonios de cómo han prosperado tanto Isabel como Mateo aquí en el refugio. Pero debo advertirles, esto podría ponerse feo». Isabel asintió, sintiendo una mezcla de miedo y resolución. «Haré lo que sea necesario para proteger a Mateo». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre reuniones con María para preparar su defensa, sesiones de terapia para fortalecerse emocionalmente y tratar de mantener la normalidad para Mateo,
Isabel apenas tenía tiempo para respirar. Una noche, casi 2 semanas después de la noticia de la demanda, Isabel se despertó sobresaltada. Algo no se sentía bien. Se levantó de la cama y se asomó a la habitación de Mateo, quien dormía plácidamente. Guardián, que últimamente dormía en el pasillo entre las 2 habitaciones, estaba alerta, las orejas erguidas. De repente, se escuchó el sonido de cristales rompiéndose en la parte trasera de la casa. El corazón de Isabel dio un vuelco cuando reconoció una voz que esperaba no volver a oír nunca más. «Isabel, sé que estás ahí, sal ahora mismo con mi hijo». Era Rafael. Isabel actuó por instinto. Corrió a la habitación de Mateo y lo despertó gentilmente. «Cariño, necesito que seas muy valiente ahora. Vamos a jugar a las escondidas, ¿sí? Quédate en el armario y no salgas hasta que yo venga a buscarte. No importa lo que oigas». Mateo, aún medio dormido, pero sintiendo la urgencia en la voz de su madre, asintió y se metió en el armario. Isabel cerró la puerta y se volvió hacia Guardián, quien gruñía suavemente, su pelo erizado. «Vamos, amigo», susurró. «Necesito tu ayuda». Isabel tomó su teléfono y envió un mensaje rápido a don Ernesto. «Rafael está aquí. Llama a la policía». Luego, respirando profundamente para calmarse, salió al pasillo. Podía oír a Rafael moviéndose por la casa, llamándola con una voz que oscilaba entre la súplica y la amenaza. «Isabel, no me obligues a buscarte, solo quiero ver a mi hijo». Isabel se preparó mentalmente. Todos estos meses de terapia, de trabajo en el refugio, de reconstruir su fuerza interior, la habían preparado para este momento. Ya no era la mujer asustada que había huido en medio de la noche. Era una sobreviviente, una protectora. Con Guardián a su lado, Isabel avanzó hacia la sala. La escena que encontró hizo que su corazón se acelerara aún más. Rafael estaba de pie en medio de la habitación, su figura imponente iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron la habitación frenéticamente hasta que se posaron en Isabel. «Ahí estás», gruñó dando un paso hacia ella. «¿Dónde está mi hijo?» Isabel se mantuvo firme, Guardián gruñendo suavemente a su lado. «Rafael, no tienes derecho a estar aquí. Hay una orden de restricción en tu contra. Vete ahora antes de que llegue la policía». Rafael soltó una risa amarga. «¿La policía? ¿Crees que me importa la policía? He venido por mi hijo, y no me iré sin él». Dio otro paso hacia Isabel, pero se detuvo en seco cuando Guardián avanzó, mostrando los dientes en una clara advertencia. «Llama a ese maldito perro», espetó Rafael, su voz temblando ligeramente. Isabel puso una mano sobre Guardián, pero no para detenerlo. «Este perro, Rafael, ha sido más protector y amoroso con Mateo en unos meses de lo que tú fuiste en años. No tienes derecho a exigir nada». La furia brilló en los ojos de Rafael. «Tú me lo quitaste. Me robaste a mi hijo». «No», gritó Isabel sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. «Yo salvé a nuestro hijo. Lo salvé de crecer en un hogar lleno de miedo y violencia. Lo salvé de convertirse en alguien como tú». Rafael pareció tambalearse ante estas palabras, como si lo hubieran golpeado físicamente. Por un momento, Isabel vio un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Remordimiento? Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una rabia ciega. «¡Maldita sea, Isabel!», rugió, abalanzándose hacia ella. Todo sucedió en cuestión de segundos. Guardián saltó, interponiéndose entre Isabel y Rafael. Al mismo tiempo, la puerta principal se abrió de golpe y don Ernesto entró, seguido por 2 guardias de seguridad del refugio. «¡Deténganse!», gritó don Ernesto. Rafael, sorprendido por la repentina intrusión, retrocedió. Guardián mantuvo su posición protectora frente a Isabel, gruñendo amenazadoramente. «Se acabó, Rafael», dijo Isabel, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Vete ahora o enfrentarás las consecuencias». En ese momento se escucharon sirenas acercándose. Rafael miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. Por un momento, Isabel temió que hiciera algo desesperado. Pero entonces algo pareció romperse en él. Sus hombros se hundieron y toda la furia pareció abandonar su cuerpo. Yo solo quería ver a mi hijo», murmuró, su voz apenas audible. «Lo sé», respondió Isabel,
sorprendiéndose a sí misma con la compasión en su voz. «Pero este no es el camino, Rafael. Necesitas ayuda». Las luces de las patrullas iluminaron la habitación a través de las ventanas. Rafael no opuso resistencia cuando los oficiales entraron y lo esposaron. Mientras lo sacaban de la casa, miró a Isabel una última vez. «Lo siento», dijo, y por primera vez en años, Isabel vio sinceridad en sus ojos. Una vez que Rafael fue llevado, Isabel se desplomó en el sofá, la adrenalina abandonando su cuerpo. Guardián inmediatamente se acercó, apoyando su cabeza en su regazo. Don Ernesto se sentó a su lado, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Lo hiciste muy bien, Isabel», dijo suavemente. «Mostraste una fuerza increíble». Isabel asintió, incapaz de hablar por el momento. Después de unos minutos se levantó. «Necesito ver a Mateo». Encontró a su hijo aún escondido en el armario, asustado pero ileso. Cuando lo abrazó, sintió que algo finalmente se cerraba en su interior. Habían enfrentado la tormenta y habían sobrevivido. «¿Estamos a salvo ahora, mami?», preguntó Mateo en voz baja. Isabel lo miró, viendo en sus ojos la misma fuerza que había descubierto en sí misma. «Sí, mi amor, estamos a salvo». Mientras sostenía a su hijo, con Guardián vigilante a su lado y el apoyo de toda la comunidad del refugio a su alrededor, Isabel supo que, aunque el camino por delante aún sería difícil, tenían todo lo que necesitaban para enfrentarlo juntos. La noche más oscura había pasado, y el amanecer de una nueva vida estaba a punto de comenzar. Los meses siguientes al enfrentamiento con Rafael fueron un período de sanación y transformación para Isabel y Mateo. La comunidad del Refugio Esperanza se unió aún más para apoyarlos, creando un escudo de amor y protección alrededor de la pequeña familia. Isabel, con la ayuda de María, navegó el sistema legal con una nueva confianza. La demanda de custodia de Rafael fue desestimada rápidamente y se emitió una orden de restricción más estricta. Además, el juez ordenó que Rafael se sometiera a un tratamiento intensivo por su adicción al alcohol y su comportamiento violento si alguna vez quería tener la posibilidad de visitas supervisadas con Mateo. Para sorpresa de Isabel, Rafael aceptó las condiciones sin protestar. El encuentro en la casa parecía haber sido un punto de inflexión para él también. A través de su abogado, envió una carta disculpándose por sus acciones y prometiendo buscar ayuda para ser un mejor padre en el futuro. Mientras tanto, la vida en el refugio continuó. Isabel, que había descubierto un talento natural para el cuidado de animales, comenzó a tomar cursos de veterinaria en línea. Don Ernesto, viendo su dedicación y habilidad, le ofreció un puesto permanente como asistente en la clínica del refugio. Mateo, por su parte, floreció aún más. El incidente con su padre, aunque aterrador en el momento, parecía haberle dado una nueva apreciación por la seguridad y el amor que lo rodeaban en el refugio. Se volvió aún más dedicado al cuidado de los animales, especialmente de los cachorros recién rescatados. Guardián, el fiel protector, se convirtió oficialmente en parte de su familia. Isabel formalizó su adopción, aunque en realidad el perro los había adoptado a ellos hacía mucho tiempo. Una tarde de primavera, casi un año después de su llegada al refugio, Isabel estaba sentada en la terraza de su casa, observando a Mateo jugar con un grupo de cachorros en el patio. Guardián descansaba a sus pies, siempre vigilante pero relajado. Don Ernesto se unió a ella, ofreciéndole una taza de café. «¿Cómo te sientes, Isabel?», preguntó con su habitual amabilidad. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. «Me siento en paz», respondió después de un momento de reflexión. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos exactamente donde debemos estar». Don Ernesto asintió complacido. «Has recorrido un largo camino. Ambos lo han hecho. No lo habríamos logrado sin ustedes», dijo Isabel, su voz llena de gratitud. «Este lugar, esta comunidad, nos salvó en más de un sentido». «Tal vez», respondió don Ernesto con una sonrisa sabia, «pero fuiste tú quien dio el primer paso. Tu acto de bondad, esa donación que hiciste en tu momento más oscuro, fue lo que puso todo en movimiento. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de amor, Isabel». Isabel reflexionó sobre estas palabras,
recordando aquel día lejano cuando, en medio de su desesperación, había decidido hacer esa pequeña donación. Nunca podría haber imaginado cómo ese simple gesto cambiaría el curso de sus vidas. En ese momento, Mateo corrió hacia ellos, sus mejillas sonrojadas por el juego y sus ojos brillantes de felicidad. «Mami, mami, ¿podemos quedarnos con todos los cachorros?» Isabel rió, una risa libre y alegre que una vez creyó haber perdido para siempre. «Me temo que no, cariño, pero podemos ayudar a encontrarles hogares amorosos. ¿Qué te parece?» Mateo asintió con entusiasmo antes de volver corriendo a jugar. Isabel lo observó, maravillándose de lo mucho que habían crecido ambos. «¿Sabes?», dijo don Ernesto después de un momento, «estamos pensando en expandir el refugio, abrir un programa de terapia asistida con animales para mujeres y niños que han sufrido abuso doméstico. Creo que tu experiencia sería invaluable para algo así». Isabel sintió que su corazón se expandía ante la idea. La posibilidad de ayudar a otros que estaban pasando por lo que ella había vivido, de ser un faro de esperanza, como el refugio lo había sido para ella, la llenó de una emoción que no podía describir con palabras. «Me encantaría ser parte de eso», respondió con voz temblorosa por la emoción. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas, Isabel reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta este momento. Había sido un camino difícil, lleno de dolor y miedo, pero también de descubrimientos, fortaleza y, sobre todo, amor. Miró a su alrededor, a Mateo jugando feliz y despreocupado, a Guardián vigilante pero relajado a sus pies, a don Ernesto, que había sido como un padre para ambos, y al refugio que se había convertido en su hogar y su propósito. En ese momento, Isabel supo con certeza que habían encontrado mucho más que un refugio. Habían encontrado un nuevo comienzo, una segunda oportunidad en la vida. Y estaba lista para abrazar cada día de esta nueva vida con gratitud, fuerza y esperanza. El círculo se había cerrado. Lo que había comenzado como un pequeño acto de bondad en su momento más oscuro, había florecido en una vida llena de propósito y amor. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Isabel supo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo.